Vamos a leer Mateo 5, de 1 a 12. Al ver la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y empezó a enseñarles diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que vosotros. Palabra de Dios. Y buenos días, es una alegría estar ese domingo acá con todos vosotros, especialmente a ese domingo que estoy de vuelta de vacaciones, ¿sí? A pesar que el domingo pasado ya estuve aquí, pero a volver aquí a hablar de la palabra de Dios sin apuro, de un discurso tan hermoso como es el sermón de la montaña y esa parte de las bienaventuranzas, es sinceramente un gozo, un privilegio, una alegría, y por eso estoy muy feliz de estar acá esa mañana. Y ese domingo vamos a seguir analizando esas bienaventuranzas. Vamos a seguir con dos aspectos más de lo que Jesús señala como parte de lo que es una persona feliz, parte de lo que es una persona afortunada, para usar una expresión de hoy. Pero antes que empecemos a hablar de esos aspectos, antes que volvamos a pensar un poquito en lo que es la felicidad, te invito a que oremos una vez más para que en ese momento escuchemos la palabra de Dios, de hecho, y no simplemente nuestras impresiones o opiniones. Entonces te invito a que bajes tu frente y oremos juntos. Señor Dios, estamos delante de tu palabra, estamos delante de lo que nos dijo tu Hijo, Señor. Y en ese domingo necesitamos que esas verdades, que esas palabras eternas toquen nuestros corazones y nos cambien por adentro. Señor, quita de nuestros ojos toda ceguera, Señor. Señor, saca, Señor, cualquier cosa que nos impida de escuchar tu voz. Ayúdanos a tener corazones que sean un suelo bueno para tu palabra, que la semilla de tu palabra pueda fructificar adentro de nosotros, Señor, que podamos escuchar de eso y creer, no solamente entenderlo, Señor. Por eso que ese domingo sea tu palabra que brille, que yo no estorbe mucho en ese proceso, y que las palabras que salgan de mi boca te sean agradables, Señor. Edifica tu iglesia, edifica a nosotros a través de tu palabra, como lo sueles hacer. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Y bueno, ya llevamos 2 domingos hablando de ese texto. Y aquí en ese texto, ese es un texto fantástico porque sinceramente habla de algo que nos toca a todos, ¿no? Porque él da la clave de lo que es ser feliz, y sinceramente no creo que haya nadie que no quiera ser feliz. Todo el mundo desea ser feliz en alguna medida, aunque seguramente no siempre de la misma manera, aunque seguramente no siempre sepamos siquiera lo que nos hace feliz. Pero la cosa es que en nuestra búsqueda por la felicidad muchas veces no nos percatamos, no nos damos cuenta de que nuestras opiniones son siempre cambiantes, son opiniones que suelen
a ser distintas conforme épocas y años en nuestra vida, conforme a los días, conforme la situación, mismo el ambiente en que estamos. Y eso en gran medida es porque nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Lo que pasa es que a la medida en que uno va creciendo, en teoría, uno debería ir conociéndose más. Y mientras se conoce más, va entendiendo mejor cosas que sí lo hacen feliz y cosas que no le hacen feliz. Pero siempre estamos rehenes o de alguna manera sujetos a nuestros corazones que nos engañan. Entonces, ¿cómo saber lo que nos hace feliz? ¿Cómo saber lo que es la alegría de verdad? Tenemos que irnos a una fuente de alguien que de hecho nos conozca por completo. Solo alguien que sabe cómo somos completamente puede decir lo que nos va a hacer feliz de verdad. Y acá Jesús está haciendo exactamente eso. Jesús es ese Dios que nos conoce por completo. Y lo que está diciendo acá es, sal de esa ilusión, sal de esa pretensión de creer que sabes lo que quieres, de creer que sabes lo que te hace feliz, cuando la realidad es que cambias de opinión a cada 2 por 3, es que llegas muchas veces a cosas que crees que te harían felices y la verdad no sientes el gozo que creerías que tendrías. Ven conmigo, ve hacia el Padre, porque yo sé lo que realmente te hace feliz. Esa es la invitación de Jesús en esa mañana, diciéndonos cosas que de hecho nos va a hacer feliz. La cuestión principal es que uno no está en esa posición de afirmar lo que nos va a hacer feliz en lo más profundo, no simplemente en la superficie, pero Dios sí lo está. Y por eso en esa mañana no estamos acá mirando la Biblia simplemente para sacar una receta genérica de las claves de lo que te va a hacer feliz, para que tú llegues al lugar en donde querrías estar, para que tú alcances el concepto de felicidad que tú tienes. No, nosotros estamos acá simplemente para hablar de esas palabras que Dios garantiza que son elementos que forman parte de la vida y del carácter de aquellos que son afortunados de verdad. Porque ser afortunado no es simplemente vivir una situación. Ser afortunado no es simplemente llegar a un lugar o conquistar algo. Ser afortunado y ser feliz, segundo lo que dice Jesús, es ser un tipo determinado de persona. Es tener elementos de carácter que nos llevan a esa felicidad y a esa alegría. Y bueno, ¿cuáles son los elementos que Jesús señaló en el Sermón del Monte y que vamos a ver hoy? Porque ya vimos algunos las semanas anteriores. Si los perdiste, siempre tienes ahí a nuestro canal en YouTube para verlos y recordarlos otra vez. Pero los que vamos a ver son exactamente los que se siguen en secuencia, que es la misericordia y la pureza. Dos elementos que, sinceramente, al escuchar, ya debería sonar un poco raro. Cuando Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzar misericordia, o bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Sinceramente uno no piensa en felicidad y la relaciona con pureza inmediatamente. O no piensa en felicidad y la relaciona con misericordia. Seguramente el listado de cosas que pensamos que nos pueden hacer felices, esas dos no figurarían entre las primeras. Mas vamos a ver exactamente lo que Jesús está diciendo acá. Él va a empezar en el versículo 7 diciendo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Para entender lo que Jesús dice acá, tenemos que empezar definiendo términos. En una discusión es siempre importante definir lo que estamos diciendo. A veces uno discute simplemente porque cree que está hablando de la misma cosa, pero no lo está. Está usando la misma palabra para describir cosas distintas. Entonces tenemos que pensar, o tenemos que empezar a esa discusión definiendo lo que es ser misericordioso. ¿Qué quiere decir ser misericordioso? Hay un teólogo excelente llamado D.A. Carson que define ese término mostrando dos caras distintas a lo que es misericordia. La primera es
La misericordia abarca tanto el sentido de perdón para quien es culpable. Entonces, ¿qué es tener misericordia? Es ver a alguien que es culpable, ver a alguien que merecería una pena, merecería un castigo, y de alguna manera sentir la misericordia por esa persona y o perdonarle o ya sea ayudarle con ese castigo. Y por otro lado, también la misericordia sería la compasión por el necesitado, por la persona que está sufriendo. Entonces ves a alguien que está en una posición de vulnerabilidad y eso te toca, y eso te molesta, te lleva a la acción. Y es curioso porque creo que en nuestra sociedad actual, la sociedad occidental en términos generales, es un poco esquizofrénica en ese sentido de la misericordia. Porque cuando pensamos en felicidad, por un lado, la sociedad establece que el placer individual es la regla de la vida. El placer individual o disfrutar, gozar de la vida en ese momento sería lo que es la medida de ser feliz. Entonces tenemos un montón de frases que resumen ese pensamiento. Frases más sofisticadas como carpe diem en latín, que es que uno aproveche y disfrute el día, pero también cosas como uno solo vive una vez, o si te hace feliz eso no está mal. Tenemos ese discurso, tenemos esa idea de que la vida bien vivida es disfrutar de lo que te gusta a lo máximo ya mismo. ¿Cómo puedo tener una buena vida? Disfrutando hoy, porque hoy es lo que tengo. Disfrutando las oportunidades que tengo ahora. Pero es raro, porque esa misma sociedad que te dice, no, lo tienes que disfrutar todo ahora, solo vives una vez, esa misma sociedad después trata de imponer una compasión forzada por el más necesitado, con reclames de televisión mostrando pobreza, o llamando a la filantropía, o promocionando a organizaciones no gubernamentales. Y con eso no estoy diciendo que eso esté mal, no estoy diciendo que la Cruz Roja sea una cosa mala o que no debas ayudar a una asociación de discapacitados o involucrarte en la ayuda de los vulnerables. Eso todo es importante, pero eso es incoherente con el discurso de aprovecha tu vida al máximo. Es incoherente porque, piénsalo, ¿por qué me voy a preocupar por el que tiene menos? Eso me va a quitar de lo que tengo yo. ¿Por qué me voy a preocupar por el pobre? Me va a quitar el dinero que tendría para disfrutar ahora. ¿Por qué me voy a preocupar en gastar mi tiempo sirviendo a personas que necesitan? Podría gastarme en mi ocio, podría gastarme en disfrutarlo todo a lo máximo ahora. Y el resultado de eso es que tenemos esa esquizofrenia en nuestra sociedad. Muchas veces lo que ves es la misericordia y compasión como si fuera un trueque ocasional con el karma. Bueno, voy a hacer algo bueno para que no me pase algo malo, ¿no? O voy a hacer algo bueno simplemente para promocionar y mostrar cómo soy bueno. Ayudo a los necesitados para quedarme bien con los otros o con el universo. Pero ese versículo no está hablando de acciones puntuales de misericordia. No está hablando de una donación chiquitita o hechos individuales. No habla de una compasión que es resultado de ver una necesidad ocasional e ir hacia ella. El texto va a hablar de una disposición interna, de un trazo de carácter. Es decir, el misericordioso realiza hechos de misericordia, realiza actos de misericordia. Ahora, no es porque uno hizo un hecho misericordioso que él es misericordioso. El misericordioso demuestra misericordia, pero ni todos que demuestran misericordia son misericordiosos. Es importante no olvidar que, a diferencia de nuestro pensamiento más filosófico o más moderno, que pone esos conceptos como abstracciones, ¿no? ¿Qué es la misericordia? Vas a poner en el plan de ideas, es un sentimiento, es una disposición, algo que está dentro de ti, pero que no lo tocas, ¿no? Los judíos que escuchaban a Jesús no tenían esa visión de mundo. Entonces, ellos pensaban en términos que son mucho más prácticos, son mucho más concretos. Entonces, cuando pensaban en el término Hesed, que sería el término hebreo para misericordia, en primer lugar, no estaban pensando en un concepto, sino en un hecho concreto, una demostración.
No estaban pensando simplemente en un sentimiento o en una disposición, estaban pensando en alguien que hace algo, ¿sí? En la práctica eso quiere decir que uno no puede decir que tiene compasión y no hacer nada. Uno no puede decir que tiene misericordia y no hacer nada. Mi carácter misericordioso, si es un trazo de mi carácter, me va a llevar a la compasión, me va a llevar a actuar. Y se puede describir ese rasgo de mi carácter exactamente por esos hechos concretos y visibles. Entonces, a la vez que no es porque yo practico un hecho que soy misericordioso, no tengo como decir que soy misericordioso si no tengo los hechos que describen ese trazo de mi carácter. O sea, cuando veo a alguien que sufre una necesidad que, claro, puede ser financiera, puede ser económica, pero seguro no debemos imaginar que se limita a ese aspecto. Cuando veo esa necesidad, quiero hacer algo para que esa situación cambie. Quiero actuar para que esa persona no esté más en esa situación. Veo a quien sufre y hago algo para aliviar ese sufrimiento, ya sea psicológico, sea físico, sea social, porque eso es quien soy yo. Yo soy alguien que ve una necesidad y siento esa disposición que me lleva a la acción. Y esa acción describe esa disposición que tengo adentro de mí. Pero especialmente para ideologías más progresistas, es muy fácil distorsionar ese tema señalando a lo macro, a cosas generales como cuando hablamos de misericordia, cuando hablamos de justicia, nos vamos a cosas como justicia social o pecados estructurales o institucionales o acciones contra la opresión de la sociedad. Y eso es algo que, por más que tenga así un punto de verdad, es una distorsión porque cuando se pone la compasión en relación a una multitud de afligidos, la visión de una única persona de manera individual acaba perdiéndose. Es muy bonito ese discurso de tenemos que luchar contra la injusticia. Y no estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo que no exista una dimensión estructural en los pecados o no exista una injusticia que forma parte de nuestra sociedad por la cual debemos luchar. Pero creo que hay una cita de un escritor que se llama Gustavo Coursón que refleja muy bien lo que quiero decir. Él va a decir así: es más fácil querer bien a la humanidad en peso que al vecino que escucha la radio. Esa es una obra del 45, por eso el vecino está escuchando la radio y no en TikTok o algo así. Pero lo puedes actualizar. Él va a decir, es más amplio, es más generoso hablar en un micrófono hacia el porvenir, lanzando palabras a 1.000 millones de oídos que aún no han nacido, que entrar en una habitación que huele a medicina y sudor. Él muestra acá que es fácil un discurso contra la injusticia. Es difícil lidiar con una persona que sufre injusticia. No es que pensar en la estructura de la sociedad no importa. Al que tiene compasión, al que es misericordioso, eso importa, pero no es suficiente, porque se lo conocen en lo individual, en los detalles. En el momento de ir al cuarto con una persona necesitada, a limpiar el vómito de un enfermo, a cambiar el pañal de un anciano, a perderte una tarde escuchando la historia de alguien a quien nadie le escucha. Esas cosas, esas personas, esas caras son el blanco de la misericordia verdadera. Y esto en especial es cierto en el momento en que uno no puede pagar por la misericordia. Porque vivimos en una sociedad en que muchas veces usamos nuestro dinero como un alivio para nuestras conciencias. Entonces, si le doy simplemente una aportación a una ONG, siento que estoy haciendo mi parte en lo que es la justicia. Pero en el momento en que una sola donación a distancia, en el momento que todo no depende más de nuestro bolsillo, es el momento que tienes que renunciar tu derecho por amor a otro, en que tienes que dejar a un rincón esa lógica de lo tengo que disfrutar todo ahora porque eso me va a hacer feliz, y decir voy a abrir mano de mi derecho de disfrutarlo todo ahora
para cuidar de una persona. Nuestra sociedad está empapada de una ideología de derechos individuales y de hacer lo que me da la gana y de cuidar que nadie me quite el derecho de hacer lo que me dé la gana. Yo soy mi propio dueño y nadie puede decirme lo que debo hacer. Ese es el pensamiento que tenemos nosotros, o que se predica en nuestra sociedad. Nadie debe molestarme o estorbar mis deseos y mis ganas. Tengo que tener el derecho de actuar conforme yo quiero. Si quiero emborracharme hasta caer, es problema mío. Si quiero dejar a mi mujer y a mis hijos por una mujer más atractiva, es problema mío. Si quiero abortar un niño de un embarazo no deseado, el problema es mío. Si quiero pasar todo el tiempo en un videojuego, ¿de quién es el problema? Es mío. Si quiero cambiar de sexo, el problema es mío. Es mío, es mío, es mío. Es mi derecho, es mi vida, son mis reglas, es mi cuerpo. Puedo hacer lo que quiera. Y nadie puede quitarme ese momento de mi derecho. ¿Dónde se ha visto renunciar a algo que tengo derecho por otra persona? Si se me quita solo un pelo de mi derecho, voy a hacer un escándalo, voy a hablar, voy a gritar, mi furia será terrible. Y si el tipo me cierra el paso en el tráfico, quiero venganza. Y a todo el mundo le encanta una buena venganza. A todo el mundo le encanta ese sentimiento de que su derecho que fue quitado, de alguna manera fue restaurado y con una paga mucho más intensa. Entonces nos encanta ver a Liam Neeson encontrando a los malos y disparando a todo el mundo. Nos encanta ver a Keanu Reeves dando una paliza generalizada y balazos por venganza a su perrito. Nos encanta ver a Uma Thurman distribuyendo espadazos porque Bill le ha quitado toda la alegría de su vida. Pero entonces te encuentras con un texto que te va a decir que dejar tu derecho en segundo plano, que dejar lo que quieres y lo que de alguna manera te tocaría como permitido y natural, es lo que te va a hacer feliz. Que tener misericordia de quien es culpable en tu contra es lo que te hará feliz. Acuérdense, tenemos esas dos visiones de lo que es misericordia. Hablamos de la misericordia por el necesitado, que sí, de hecho, es algo que es importante. Pero también tenemos la misericordia en relación al culpable. El culpable que, de alguna manera, nos está quitando nuestro derecho. Pero Cristo viene y dice que es exactamente esa misericordia lo que te va a hacer feliz, y no la venganza. Si alguien te ha hecho daño, si tienes la ocasión perfecta para atraparlo, listo para soltar todas sus razones, que incluso pueden ser razones verdaderas, Jesús viene y dice, eso no te va a hacer feliz. Vas a tener la ocasión de destruir a la persona que te hizo daño, y tendrías todo derecho para eso. Y Jesús te dice, eso no te va a hacer feliz. Tener a todos tus derechos inviolablemente garantizados no es lo que te hace feliz. Vivimos en una sociedad de personas fallidas. Esta es una iglesia de personas fallidas. Estás en una familia de personas fallidas. Y déjame contarte un secreto. Ellas también te van a fallar. Tarde o temprano, personas te fallarán. En algún momento tu marido o tu esposa te fallará, traspasará tu derecho, te herirá. En algún momento algún hermano de aquí, o a lo mejor yo mismo, te voy a herir. Sin intención, pero igual. ¿Por qué? Porque somos pecadores, fallos. En algún momento alguien en esta enorme ciudad va a romper tu derecho a cualquier cosa. Y en ese momento, ¿qué vamos a hacer? En ese momento, cuando estamos delante de una injusticia en contra de nosotros, ¿cuál es nuestra reacción? Luchar por nuestro derecho a cualquier coste. Vengarnos y hacer que la persona sienta lo que tú has sentido. Que te resuenen las palabras de Jesús. Felices los misericordiosos. O sea, aquel que ante su derecho de masacrar a quien tiene delante, elige la compasión. Porque ellos alcanzarán misericordia.
Y aquí está un punto clave de esa lógica. Porque recuerda que todo el sermón del monte, en todo ese sermón, no tenemos una colección individual de virtudes separadas. No se puede decir, por ejemplo, yo soy humilde de espíritu, como habló Jonathan la semana pasada, y otro hermano allí es misericordioso. No, todas esas cosas forman parte de lo mismo. Todos son elementos de un mismo carácter, todos son elementos de lo que es una persona que entendió la realidad del reino de Dios. En ese sermón de la montaña, todo Jesús está describiendo cuál es la lógica del reino de Dios y cómo son las personas que viven en él. Una persona que sigue la lógica del reino de Dios tiene esas características en su día a día, y ese es el reino que Jesús proclamó e hizo real a través de su vida y obra. Y por eso cuando leemos esas cosas pensamos en lo que deberíamos ser nosotros, o en trazos y características que deberían caracterizarnos. Entonces la persona que es misericordiosa no es solo misericordiosa. La persona que es misericordiosa necesariamente es la persona humilde, la persona pobre en espíritu, que no se impresiona consigo mismo, que como dice Jonathan, se percibe miserable. Porque la explicación de por qué uno puede ser misericordioso en relación a alguien que le quitó su derecho se puede ver perfectamente en esa lógica. Hay un teólogo inglés fantástico que se llamaba John Stott, que con respecto a ese punto lo dice de manera impecable y por eso lo leo. Ser humilde es reconocer delante de los demás que nosotros somos pecadores. Y ser misericordioso es tener compasión por los demás, porque ellos también son pecadores. Si eres humilde, sabes que eres pecador. Vas a fallar, vas a equivocarte, vas a ser el que traspasa el derecho de otras personas. Tal vez de la persona que más ama, y es lo que suele pasar. Las personas más cercanas a nosotros siempre son las que nos conocen mejor y las que sufren mejor o sufren más de nuestro carácter. Porque, oh novedad, no somos perfectos y vamos a fallar. Y si somos conscientes de eso, no vamos a tener la ilusión de grandeza en relación a nosotros mismos, y eso nos permite proveer misericordia a otros. Porque tú necesitas misericordia tanto como la persona que te ofendió. Tú necesitas perdón y misericordia tanto como la persona que te ha quitado tu derecho. Pero aún más, necesitamos la misericordia de alguien más grande, de alguien a quien tú y yo le rompemos el derecho todos los días. Y ese alguien es Dios. Porque ese ser infinito, que es la fuente de toda bondad, de toda verdad, de toda belleza, Él tiene la prerrogativa, difícil palabra, ¿no? Prerrogativa de ser el único adorado. Él es el único que tiene el total derecho de ser reconocido como Dios, porque Él lo es, pero todos los días tú y yo le sacamos ese derecho. Le quitamos ese derecho de ser adorado como el único Dios y adoramos a otras cosas y llevamos ofrendas a otras cosas. Acordaos que la idolatría no tiene que ver simplemente con arrodillarse delante de una estatua, pero es donde gastas tu tiempo, tu dinero, tu salud, tu emoción, en donde crees que está tu felicidad al fin y al cabo. Pero nosotros todos los días buscamos y adoramos a nuestra comunidad, nuestra comodidad, a nuestro placer, a nuestra finanza, a nuestro egoísmo, a tantas otras cosas que creemos que va a ser la fuente de nuestro placer, de nuestra alegría. Y violamos el derecho divino a diario de ser el único adorado, de ser la única fuente de toda alegría, de todo placer. Y no sé si ya lo planteaste, pero todos los días le quitamos el derecho a Dios de tener lo que le es debido. Y si hay alguien que tendría el derecho de vengarse, si hay alguien que tendría el derecho de vengarse de ti y de mí, ese es Dios. Pero Dios es el ser que es misericordioso por excelencia. Y ese es quizás el elemento más distinto de lo que es el carácter divino. Cuando Moisés le pide para ver el rostro de Dios, y Dios le dice que, mira, tú no puedes ver mi rostro,
porque no sobrevivirías a saber quién soy de manera completa. Y le dice a Moisés, estate atrás de una peña y yo voy a pasar proclamando mi nombre. Yo voy a pasar delante de ti definiendo quién yo soy. Él va a decir dos características que son increíbles. Son las características que llevo tatuadas en mi brazo. Y dice así, cuando el Señor pasó por delante de él exclamó su nombre, que es Señor, Señor, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Misericordia y verdad. Si hay una cosa que define quién es Dios, es misericordia. Si hay un trazo de carácter que no se puede quitar de la definición de quién es Dios, que es de lo más central para definir quién es Dios, es la misericordia. Y acá queda un poco más claro porque ser misericordioso es ser como Dios. Ser misericordioso es ser como Cristo y no hay nadie más feliz y satisfecho que Dios. Es claro que tenemos que ser misericordiosos. Aquel que es misericordioso es feliz porque al fin del día alcanzará la misericordia de aquel que es fuente de la misericordia. El misericordioso va a dar su misericordia a alguien que igual que él es necesitado, es fallido, es miserable. Y recibe la misericordia de alguien que es infinitamente más grande que él. Y en ese proceso se hace feliz y satisfecho en aquel que es la fuente de toda felicidad y satisfacción. Ser misericordioso nos hace felices porque nos hace como nuestro Maestro. Y eso nos lleva directamente al elemento que Jesús establece como algo que forma parte de alguien que tiene un carácter que corresponde a una vida feliz. El verso 8 va a decir, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Y puede parecer que no tiene mucha relación, misericordia, pureza de corazón, alegría, ver a Dios. Pero ese es un punto que inevitablemente nos lleva a mirar hacia el futuro, porque sabemos que si hay algo que caracteriza a nuestros corazones, seguramente eso no es la pureza. La Biblia no es muy optimista en relación a nuestros corazones. Va a decir que son engañosos, va a decir que es la fuente de donde salen todos los pecados y todas las maldades. Por eso es una promesa futura, en que no solamente seremos libres de la culpa del pecado, como Cristo ya lo ha hecho, pero de la propia presencia de la impureza. Cuando vemos que seremos felices al ser limpios de corazón, pensamos en el día en que el pecado ya no formará parte de nuestras vidas. Seremos santos como Dios es santo, como Él va a decir. Mas por ahora sabemos que no lo somos. Mas aquel que conoce su necesidad de misericordia de Dios es también aquel que anhela en el futuro esa realidad. El día en que Él va a ver a Dios. El que sabe que necesita mucho más misericordia de la que Él puede dar, hace eco a lo que dice el salmista en el Salmo 24. Él va a decir quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo. O sea, ¿quién puede estar delante de Dios? ¿Quién puede estar cerca de Dios? El limpio de manos y puro de corazón. Y aquí tenemos lo que es el resumen de por qué un creyente anhela los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Por qué anhelamos ese día? ¿Por qué anhelamos el día en que el pecado no estará más en nuestros corazones? No es simplemente una cuestión de culpa o de, yo qué sé, de presencia de la maldad. No es una cuestión de lo que va a ser quitado de la realidad, pero de todo lo que vamos a ganar. Porque el cielo no es un cielo aburrido de la cultura pop de angelitos gorditos en una nube con liras tocando por la eternidad, con alas que son tan chiquitas y ellos son tan gordos que siquiera pueden volar, quedan sentados en las nubes. Y pensar en un cielo así es un poco desesperante. No sé si me gustaría estar en ese cielo. Pero la realidad es distinta, porque en aquel día futuro veremos a Dios. Veremos a Dios. Y ver a Dios o
la visión beatífica, para usar un término teológico, es el punto alto de toda la alegría posible. Y es difícil describirlo, es difícil imaginarnos, porque a nosotros nos cuesta el concepto de infinitud. Nos cuesta pensar en cosas que no tienen límites. Imagínate la eternidad de Dios, por ejemplo. Si tenemos el concepto de tiempo, la eternidad sería el tiempo infinito. Pero es difícil pensar en la eternidad. Qué difícil es pensar en algo que nunca ha empezado. Podemos pensar e imaginarnos tal vez algo que nunca acabe, pero Dios nunca empezó. Es eternidad para atrás. Y eso explota la cabeza un poquito, ¿no? Es algo que es difícil definir y visualizar. Sin embargo, Dios no es solamente la infinitud del tiempo. Dios es la infinitud de todo y cualquier concepto bueno y placentero. Él es la suprema belleza, bondad y verdad. Imagínate por un momento. Cierra los ojos e imagínate que estás sentado en la cima de una montaña, viendo una puesta del sol sobre un valle con un río corriendo al fondo y varios árboles y nubes rosadas. Aquel paisaje perfecto, más bonito que ya viste en tu vida. O en una playa desierta con la puesta del sol y el sonido del mar. O en la cima de una montaña viendo los pequeñitos, los árboles pequeñitos cientos de metros abajo. Cuando te deparas con una situación de esa, no quieres irte. Cuando ves un paisaje de esos, necesitas parar, respirar, observar, maravillarte un momento. Es extremadamente bonito. Es algo que no se ve todos los días y se disfruta solo de cuando en cuando. Igual que una noche estrellada, tumbado en la hierba, mirando al cielo y puedes ver esa mancha de estrellas. Algunas estrellas fugaces por aquí y por allí. Y te quedas impresionado. O cuando escuchas a una orquesta, en que cada músico está ejecutando su papel de manera perfecta en una obra, en un teatro en que solo se escucha eso, con la acústica perfecta. La vibración te llena el pecho y te emocionas. Momentos que uno no sabe por qué, pero son distintos, son especiales. El ser humano desea lo que es bello. El ser humano desea esos momentos. Se queda extasiado con lo que es bonito. Pero Dios no es bello. Dios es la belleza. Es lo infinito, es todo eso, pero infinito. Ver a Dios cara a cara, con el rostro descubierto, conocer como somos conocidos, como va a decir el apóstol Pablo en 1 Corintios, eso no tiene un paralelo. Es la fuente del éxtasis eterno, porque juntas todo el sentido de maravilla, todo el sentido de alegría, de gloria. Ver a Dios es mucho, mucho más que todo eso y además lo es perfectamente, infinitamente y permanente. Ver a Dios es prácticamente la definición de lo que es ser feliz. Porque es en un momento específico tener todo lo que más desea de manera infinita. Es tener todo lo que siempre has anhelado infinitamente satisfecho en un instante que nunca termina. Eso sí se parece al cielo. Eso sí se parece a algo a anhelarse. Es decir, que ver a Dios es ser en todos los sentidos feliz, aventurado, bienaventurado y afortunado. Ver a Dios es tener todo lo que quieres en un mismo instante y por siempre. Entonces, ¿cómo me apunto? Entonces, ¿qué hacer? Porque ¿quién no querría eso? ¿Quién es el que puede disfrutar de esa experiencia inigualable? ¿Quién puede subir al monte del Señor y experimentar el clímax de toda la alegría posible? El salmista respondió y Jesús afirmó: es el que es puro de corazón. Pero acordémonos, tenemos que entender cada término. Así que, ¿qué es la pureza del corazón? En la época de Jesús, los religiosos, que eran conocidos como fariseos, tenían un montón de leyes, tenían un montón de costumbres y exigían ciertas prácticas como una prueba de pureza.
Y hoy día muchas iglesias y muchos cristianos ponen un montón de exigencias para que demuestres que estás puro. Entonces, penitencias, peregrinaciones, ayunos, donaciones, campañas, ponle lo que quieras. Pero Jesús va y coloca la pureza en el lugar más inimaginable de todos. La pureza en un lugar donde en el fondo solo Dios puede realmente observar, que es el corazón. Y aquí tenemos que echar un vistazo otra vez a nuestras diferencias culturales con el pueblo judío de la época. Porque para nosotros el corazón es como si fuera algo más sentimental, algo más de emociones, pero para un judío no lo era. Para nosotros el corazón es casi el contrapunto del cerebro, ¿no? El cerebro piensa, el corazón siente. Entonces mi cerebro quiere una cosa y piensa y razona. Mi corazón siente otra cosa. Pero en la Biblia el concepto sigue directamente el entendimiento hebreo, en el que el corazón es el centro de todas las cosas. No comanda solo tus emociones, pero comanda tu razón, tu voluntad, comanda tus pensamientos. Entonces tú razonas con el corazón, pero tú sientes con el corazón, tienes voluntad con tu corazón. Así que al mismo tiempo que solo Dios sondea el corazón por completo, no se puede decir que eres puro de corazón si tus acciones no son puras, si tus pensamientos no son puros, si tu voluntad no es pura, si tus planes no son puros. Ser puro de corazón va mucho más allá de lo que sientes, pero tiene todo lo que ver con lo que piensas, con lo que haces y con lo que deseas. Tener un corazón puro es tener una vida abierta a los ojos de todo el mundo. Es no tener nada que esconder a nadie. Toda tu vida pública, privada, es transparente delante de Dios y de los hombres, de modo que el motivo por detrás de tus acciones, el por qué haces lo que haces, no está escondido. No le debes nada a nadie. Y eso podría sonar a religiosidad y podría sonar a legalismo. Al fin y al cabo, ¿quién puede hacerlo? Pero acá tenemos un punto que es distinto del legalismo. Porque se puede perfectamente hacer una buena acción con malas intenciones. Se puede perfectamente hacer buenas cosas con un corazón impuro. Si tu corazón es puro, tu voluntad es pura, tu pensamiento es puro, puede ser que tú simplemente no hagas nada y tu pureza sea invisible a los otros. Pero puede ser que acciones puras vengan de un corazón que es sucio y de voluntades que son y de intenciones que son malas. Para ponerlo en otras palabras, uno puede perfectamente ser hipócrita. Y creo que acá tenemos el total opuesto del corazón puro. Es la hipocresía. Una persona hipócrita. Por eso es mucho más difícil seguir a Jesús que cualquier cosa. Porque no importa solo si cumpliste una norma. No importa solo si te portaste bien, si no pecaste, si no fumaste, si no tomaste, si no adulteraste, si no hiciste el listado de cosas que se espera de un buen cristiano. Porque lo que importa es si tu corazón era bueno mientras lo hacías, o si era simplemente hipocresía por la apariencia, o si era miedo. Y queda muy claro porque solo el que tiene corazón puro puede ver a Dios, porque en la luz perfecta de Dios toda sombra se apaga. En la luz perfecta de Dios, solo los que son totalmente sinceros pueden soportar esa visión deslumbrante de Dios en cuya luz las tinieblas y la mentira desaparecen y en cuyas llamas toda la hipocresía y la simulación son consumidas. Solo el puro de corazón puede ver a Dios, porque no hay hipocresía que se mantenga delante de Él. Y es precisamente al corazón que Jesús señala. El corazón que es engañoso, como dice Proverbios. El corazón de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias, como va a decir Jesús. Así que se puede ver cómo esa bienaventuranza tiene que estar completamente conectada con la anterior. Porque si nuestro corazón es así, ¿cómo vamos a tener un corazón que no es hipócrita? Queda claro que nunca vamos a alcanzar esa pureza de corazón por nuestra cuenta. Que nunca conseguiremos un corazón puro por esfuerzo o disciplina. Lo que necesitamos es la misericordia que puede purificar. Alcanzar misericordia y ser misericordiosos porque sabemos que no llegamos a ese punto. Es decir, como dijo David en el Salmo 51, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Quien puede crear el corazón limpio es solo Dios. Dios es el único que puede crear un corazón puro en ti y en mí. Y no porque lo merecemos, más porque Él es grande en misericordia. Y todos los días la necesitamos. Y esa es la maravilla del Evangelio, que Dios no exige un listado de bienaventuranzas para que lleguemos a su nivel, sino que Cristo ha bajado a nuestro nivel y por su carácter nos otorga todo lo que necesitamos para hacer lo que hemos sido hechos para hacer. Él nos otorga el corazón puro, Él nos otorga misericordia que genera misericordia. Y eso está disponible a todo que confiesa y cree en su nombre. Por eso si tenemos claro que somos infinitamente pobres, si tenemos claro e entendemos que necesitamos de Dios y que somos culpables delante de un Dios que tiene misericordia, consecuentemente vamos a ser misericordiosos de quien es pobre, necesitado y culpable delante de nosotros. Y eso nos hará realmente felices. Si nos quitamos las caretas, las máscaras, si somos los mismos delante de todos como lo somos en nuestro interior, si buscamos en Dios ese corazón puro y no hipócrita, si dejamos de aparentar a los otros algo que no somos, simplemente por quedar bien, empezamos a percibir al Dios de infinita belleza y eso nos hará realmente felices. Por eso esa mañana la invitación es muy simple, que nos olvidemos de ese ruido alrededor, que dice que lo que nos hará feliz está dentro de nosotros, que lo que nos hará feliz es hacer lo que queremos, es disfrutar todo ahora, es conseguir nuestra venganza y tener todos nuestros derechos. Que no escuchemos esas voces, pero escuchemos hoy de Cristo, el único que puede hacernos completamente felices, eternamente y verdaderamente afortunados por lo que Él ha hecho por nosotros y por lo que Él seguirá haciendo en nosotros. Por eso somos afortunados de verdad.